Hoy voy a contarles la historia de cómo se formó el canon bíblico que tenemos los cristianos desde el punto de vista histórico. Y eso viene ahora mismo. Bienvenidos, yo soy Joey, soy laico católico. Este video es el segundo de una serie llamada Lo que no sabía sobre la Biblia. Si no han visto el primer video de esta serie, les recomiendo que lo vean. Así que acompáñenme viendo este video hasta el final. Y si les gusta este tipo de video, suscríbanse a mi canal y denle click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos de esta serie. Antes que nada, quiero pedirles que me escriban en los comentarios abajo qué otra información les gustaría escuchar sobre la Biblia. Ya sea algo sobre la historia, alguna duda de algún libro o en específico o cualquier otra cosa que quieran decirme o preguntarme. Ok, entonces ahora sí damos inicio. A veces nos sentimos tan acostumbrados a tener ciertas cosas a nuestro alcance como que nos resulta difícil pensar que hubo un tiempo en el cual era difícil o hasta imposible tener esas cosas. Por ejemplo, pensamos en el GPS o el smartphone o inclusive algo tan sencillo como el microondas que llevamos mucho tiempo con ellos. O cualquier otro aparato electrónico. Hace 50 años atrás no existía nada de eso. Y las personas tenían que usar mapas, esperar a llegar a casa o usar un teléfono público para hacer una llamada de emergencia, o cocinar y calentar la comida en estufas o en fogones. Y eso es hablando de solo 50 años atrás. Imagínense si yo les dijera 100 años atrás, o 500 años, o más de 2000 años atrás. Solo piensen en eso. Piensen en cómo la gente viajaba, o cómo la gente se comunicaba con otras personas que no estaban cerca, o cómo cocinaban en esos tiempos, cómo hacían todo ese tipo de cosas. Pues así pasa con el canon bíblico. A veces pensamos que el canon bíblico siempre ha existido como lo conocemos hoy día, o que Jesús le dio a los apóstoles la Biblia y les dijo, aquí está todo lo que tienen que creer. Pero en realidad no fue así. En realidad fue un trabajo largo y de mucho discernimiento. La primera colección como tal que se formó de los libros sagrados hebreos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, fue cuando se preparó una versión griega de esos libros hace como unos 250 años antes de Cristo. Esa colección recibió el nombre de versión de los 70 o Septuaginta. También algunos le dicen Código de Alejandría, porque fue hecha en Alejandría. Se conoce como versión de los 70 o Septuaginta porque según la tradición, la tradición judía, se cuenta que el rey Ptolomeo Filadelfo, que él reinó en Egipto durante los años 285 al 246 antes de Cristo, él ordenó que se hiciera una traducción al griego de los libros sagrados hebreos. O sea, del Antiguo Testamento básicamente. Así que el rey mandó a uno de sus funcionarios, llamado Aristeas, a que fuera a Alejandría, a Jerusalén, para pedir al sumo sacerdote Eleazar que enviara un equipo de traductores. El sumo sacerdote mandó 72 ancianos que en 72 días, trabajando por separado, tradujeron los textos del hebreo al griego. Cuando se compararon las 72 versiones, todas eran exactamente iguales, coma por coma, punto por punto, letra por letra, eran idénticas. De ahí que esa traducción adoptó el nombre de la Septuaginta o versión de los 70. Esa traducción contenía los 7 libros deuterocanónicos de los que hablamos en el video anterior, que le faltan a las Biblias protestantes. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón el rey Ptolomeo mandó a hacer esa traducción? La respuesta es, se pudiera hacer un poco sencilla, más o menos, porque también se entiende que también él tenía otras intenciones, como por ejemplo para ponerla, tener una copia en la librería de Alejandría, o sea, en la biblioteca de Alejandría, que era tan grande, era la más grande que había en esos tiempos, y él quería tener el tomo de las Sagradas Escrituras hebreas en el idioma griego que él pudiera leer.
Pero aparte de eso, también se puede decir que es como, por ejemplo, ustedes saben como el latín se usaba antes en la iglesia para todo, ¿verdad? Para las misas, los eventos religiosos, para todo se usaba el latín. Aunque hablábamos nosotros otro idioma, la iglesia seguía usando el latín. Pero después del tiempo, la iglesia vio la necesidad de traducir las Biblias a las diferentes lenguas vernáculas de cada pueblo. Y finalmente se hizo lo mismo con las misas y otros eventos religiosos, que ahora se usa la lengua de cada pueblo. Pero se sigue usando el latín como idioma oficial de la iglesia. Pues así mismo pasó con la versión de los 70. Lo que pasa es que después de la caída de Jerusalén por manos de los babilonios, estamos hablando del año 587 a.C., se estableció en Egipto una gran colonia judía. Y después de más de 2 siglos viviendo en Egipto, pues obviamente los judíos terminaron hablando griego. Y muchos estaban perdiendo el hebreo. Pues ya solamente se usaba en la liturgia el hebreo, o sea, en la sinagoga. Entonces, pero en el diario, en el común, en el diario vivir de todas las personas se hablaba el griego. Y entonces se usaba muy poco el hebreo. Por eso el rey mandó a hacer esa traducción, o por lo menos por medio de esa excusa. Pues el pueblo judío hablaba más la lengua oficial de esos tiempos, que era el griego, y necesitaba una versión en griego, en su idioma. Claro que, como dije anteriormente, también él quería añadir a su biblioteca de Alejandría esta traducción. Esa versión de las escrituras siguió utilizándose desde ese momento hasta que Jesús vino al mundo y siguió usándose después. Incluso según los eruditos que estudian a fondo todo esto, dicen que Jesús y los apóstoles y sus discípulos usaron esta versión en más del 90% de las veces que citaron el Antiguo Testamento. Ellos lo saben por la manera en que están escritas las diferentes palabras, las diferentes cosas que se componen en los diferentes libros. Y ellos pueden saber que cuando Jesús citaba algo del Antiguo Testamento, o usaba la versión Septuaginta. Además que históricamente también se conoce que en el tiempo de Jesús todos ellos usaban, esa era la Biblia que usaban, la Septuaginta. Muchos padres de la iglesia, como San Justino Mártir, San Irineo, Tertuliano, San Clemente de Alejandría, Eusebio, y la lista sigue y sigue por ahí para abajo, consideraron que Dios había iluminado cada paso en la elaboración de su composición. Estamos hablando de la Septuaginta. Si ustedes tienen la oportunidad, busquen un escrito de Eusebio de Cesarea que se llama Historia Eclesiástica. Ahí podrán comprobar lo que yo les he dicho hasta ahora sobre la Septuaginta. También busquen y lean, si tienen la oportunidad, un documento que se llama Diálogo con Trifón. Es de San Justino Mártir. Y la carta de San Irineo contra herejes. Para que vean cómo estos padres de la iglesia hablaban y pensaban sobre la Septuaginta. Bueno, después de todo esto, hacia el año 100 después de Cristo, los cristianos siguieron utilizando la Septuaginta, tal y como siempre la habían usado, obviamente. Pero los judíos, alrededor de los años 90 a 95 después de Cristo, en la ciudad de Jamnia, llamaron a un concilio. En este concilio, llamado el Concilio de Jamnia, los judíos fariseos, que ellos fueron los que sobrevivieron la devastadora destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y que obviamente eran anticristianos, decidieron hacer un canon de las escrituras sagradas y decidieron quitar los 7 libros del Deuterocanónico. Ellos utilizaron varias razones como su autorización para hacerlo. O sea, como que ellos dijeron que ya tenían autoridad para hacerlo y dieron unas cuantas razones supuestas. Así que lo que hicieron ellos fue poner unas condiciones que los libros tenían que cumplir para poder pertenecer a ese canon que ellos estaban haciendo en ese momento.
tenían que ser escritos en hebreo. No podían ser escritos después de los profetas Esdras, Nehemías, ni Malaquías, que eso fueron en el año 458, 445, 433 a.C. Por lo tanto, de esa manera dejaron fuera del canon los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino, que fueron los deuterocanónicos. Pues estos fueron escritos después del año 433 a.C. y asegurándose así de que cualquier otro libro escrito por los cristianos no pudiesen ser considerados sagrados por ellos. Así es que después de ese concilio los judíos ya habían eliminado los deuterocanónicos de sus escrituras sagradas, pero como los cristianos no eran judíos, ni son judíos, a ellos no les afectaba en nada lo que los judíos decidieron hacer después de Cristo. Así que siguieron usando la Septuaginta. O sea, está bien, los judíos decidieron quitarle los 7 libros. Ok. Los cristianos eran como que, allá ustedes, quiten lo que ustedes quieran, pero nosotros seguimos usando lo que sabemos y tenemos certeza de que es palabra de Dios. Durante los primeros siglos después de la muerte de Cristo no había una lista oficial de cuáles libros y cartas eran considerados como inspirados, aparte obviamente de la Septuaginta. No fue hasta el siglo IV, en el Concilio Romano, año 382 después de Cristo, bajo la autoridad del Papa San Dámaso I, que aparece la primera lista de libros sagrados de la Iglesia. Para eso se utilizó la tradición y obviamente la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Antiguo Testamento se dejó igualito como estaba, completo con todos sus libros. No se cambió absolutamente nada. Pero, y para el Nuevo Testamento se pusieron 3 condiciones que los libros tenían que cumplir para poder ser incluidos. Primero, tenían que haber sido escritos en el primer siglo por alguno de los apóstoles. Me imagino que probablemente ya alguno que otro ahora dirá, pero Lucas y Marcos no eran apóstoles directos de Jesús. Y es cierto. Pero como les había mencionado en el video anterior, en el caso de Lucas, él era discípulo de San Pablo. O sea, él era compañero de viajes de San Pablo. Y adicional a eso, él entrevistó a los apóstoles y inclusive muchos piensan que a María. Si quieren escuchar un poquito de eso, en el video anterior, como ya les había dicho, hablo de eso. Y en el caso de Marco, pues también él era el escriba de Pedro. Así que técnicamente lo que escribe el Evangelio de Marcos se pudiera decir, por así decirlo, que viene siendo lo que Pedro le dijo a él. O sea, él era el escriba de Pedro, él escribió lo que Pedro le dijo. Y por eso pues pudieron ser parte del canon. La otra condición era que tenían que utilizarse en la liturgia desde el primer siglo. O sea, desde el primer siglo tenían que utilizarse esos libros. Y la tercera era que no podía tener ninguna herejía. Así que entonces se pusieron a trabajar en una larga tarea para ver qué libros cumplían con las tres condiciones. Si cumplían con 2, pero faltaban con una de las condiciones, no se podían incluir. Por ejemplo, hay un libro que se llama la Didache o Didache, y que se le conoce también como la enseñanza de los apóstoles, que se considera como el primer catecismo de la Iglesia Católica. Y fue escrito entre los años 40 y 60 después de Cristo. Así que fue escrito en el primer siglo. Check. O sea, cumple con el primer requisito, más o menos, porque no fue escrito por ninguno de los apóstoles. Digo, no se sabe, no hay la certeza de que haya sido escrito por ninguno de los apóstoles. También se leía en la liturgia de la iglesia primitiva y no contenía ninguna herejía. Pero como dije, no tenían la certeza de que la hubiese escrito alguno de los apóstoles. Así que por eso no la incluyeron en la lista del canon. En ese libro se habla del aborto, o sea, se condena al aborto. Se habla del bautismo de niños, de bebés. Si ustedes pueden, lean ese libro, es tremendo el libro. Se llama La Didache o Didache.
también. O, como les dije, también pueden buscar la enseñanza de los apóstoles. Búsquenlo en Google, y va a salirle, lo pueden leer, si ustedes saben leer griego, lo pueden leer en griego, pero si no, pues lo pueden leer una traducción fiel. Vale decir que, aunque no forma parte del canon, este libro que es de la Didache, por ejemplo, se puede leer para saber de qué creían y qué enseñaban los primeros cristianos. Después de todo, no tiene ninguna herejía. Y esa condición sí cumplió con esa condición. Pero hay que tener cuidado porque hay otros libros que sí fueron rechazados porque no cumplían con ninguna de las condiciones y por tanto contenían herejía. Como por ejemplo el Evangelio de Judas el Traidor y el Evangelio de María Magdalena y otros más. Como por ejemplo también había un libro que los estaban utilizando en algunas iglesias, la estaban utilizando en la liturgia, que era el Apocalipsis de Pedro. Pero ese libro no lo incluyeron porque no fue escrito por Pedro ni por ninguno de los apóstoles del primer siglo. Y de esta manera continuaron con todos los libros, viendo cuáles cumplían todas las condiciones y cuáles no. Cuando terminaron, el Papa San Damaso I le gritó al mundo: esto es palabra de Dios. Estos 73 libros son palabra de Dios. En este mismo concilio, el Papa le encargó a San Jerónimo que tradujera los 73 libros al latín vulgar, que era la lengua del pueblo. De ahí viene la versión que conocemos como la Vulgata, que es hasta el día de hoy la traducción oficial de la Iglesia Católica. Luego, en el Concilio de Hipona, estamos hablando del año 393 después de Cristo, se confirma oficialmente la lista que ya se había hecho en el Concilio Romano. Desde ese momento hasta el año 1862, todas las Biblias contenían 73 libros. Después que Martín Lutero dio inicio a la Reforma Protestante en el siglo XVI, Martín Lutero se separa de la Iglesia Católica. Martín Lutero era un monje católico. Y él decide utilizar el Concilio de Jamnia para decir qué libros debían formar parte del Antiguo Testamento. Entonces trata de eliminarlos de su traducción al alemán. Él hizo una traducción al alemán y la trató de eliminar. Pero sus seguidores no se lo permitieron, porque ellos estaban conscientes de que a la Biblia no se le puede quitar ni añadir nada. Entonces Martín Lutero lo que hizo fue que dejó los libros, esos 7 libros de Deuterocanónico, pero los coloca como apócrifos en una sección entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, al final del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento. En su traducción de la Biblia de 1534, les dio el bien conocido título de apócrifos. Y cuando digo el bien conocido título, no me refiero a que es un buen conocido título, sino que todo el mundo lo conoce como apócrifos. Mucha gente los conoce como apócrifos. Estos libros no se consideran iguales a las escrituras. Esto fue lo que él escribió. Él dijo: apócrifos, estos libros no se consideran iguales a las escrituras, pero son útiles y buenos de leer. Eso fue lo que él dijo. Vale decir que también hubo varios libros del Nuevo Testamento que consideró como apócrifos. O sea, no solamente del Antiguo Testamento consideró libros apócrifos, sino también libros del Nuevo Testamento que consideró apócrifos. Por ejemplo, del Apocalipsis, él decía que él no podía detectar de ninguna manera que fuera producción del Espíritu Santo. Y llamaba a la epístola de Santiago una epístola de paja, y que en ella encontraba poco que apuntara a Cristo y su obra salvadora. O sea, fíjense cómo él se expresaba del Apocalipsis y de la carta de Santiago, la epístola de Santiago. A pesar de todo esto, hasta el 1862 todas las Biblias siguieron teniendo los 73 libros, todas. La de nuestros hermanos separados tenían 73 libros, la de los católicos seguían teniendo 73 libros. A partir del año 1862, Sociedades Bíblicas Unidas, por primera vez en la historia, comienza a imprimir Biblias con 7 libros de menos. Pero de la misma manera que ocurrió con el Concilio de Jamnia, a los católicos no nos afectó eso y continuamos con la Biblia completa con sus 73 libros hasta el día de hoy. Porque nuevamente nosotros somos católicos y nosotros sabemos que ellos no tienen autoridad para hacer eso.
para quitarle libros a la Biblia. Ellos quieren quitárselo, no hay problema, que se los quiten si ellos no los quieren. Pero nosotros los católicos seguimos entendiendo y conociendo y sabiendo completamente, 100%, que la Biblia se compone de 73 libros y que es palabra de Dios. Todos los 73 libros. Si tienen alguna pregunta, duda o crítica, déjenmela en los comentarios. No se les olvide suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden que este fue el segundo video de la serie, así que si no han visto el primero, voy a dejarle el link en la descripción. Y si les gustó este video o les ayudó aunque sea un poquitito, denle thumbs up, like y compártanlo. Gracias y hasta la próxima.